Bien, y llegó el momento de conocer lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo y quién mejor para contarlo que nuestra periodista Marta Moya. Marta, bienvenida, feliz viernes. Oye, qué bonito esto, gracias Andrés, buenos días. Marta, vamos a abrir hoy nuestra revista de prensa con una crónica que ha realizado el periodista del medio estadounidense The New York Times desde el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa y en la Franja de Gaza, que recibió a decenas de cadáveres relacionados con la masacre israelí a una escuela de la UNRWA. Así es, Andrés, un periodista del New York Times estuvo allí y empieza su crónica de la siguiente manera. Al amanecer el jueves, Hadham Abu Ahmar rebuscó entre los escombros de la escuela que se había convertido en un refugio para él y otros miles de gazatíes desplazados. Durante horas, ayudó a personas a reconstruir los miembros de sus seres queridos. Nos referimos al bombardeo israelí sobre una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, en Nuseirat, que mató a al menos 40 personas. Hadham Abu Ahmar dice a este cronista del New York Times: lo más doloroso que he experimentado jamás fue recoger esos trozos de carne con las manos. Esos cuerpos desmembrados, así como los cadáveres, fueron trasladados, como decías, al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en el centro de la Franja de Gaza, el último centro hospitalario que funciona a duras penas allí en el enclave palestino. Israel justificó ese ataque sobre la escuela de la UNRWA diciendo que allí había milicianos de Hamás. Todavía no ha aportado pruebas sobre ello. Y la gente de la morgue del Hospital de los Mártires afirma que este bombardeo israelí mató a 9 menores y a 3 mujeres. Entre los muertos, la mayoría son civiles, y dice también esta crónica del New York Times que Al-Aqsa no solo es un hospital, sino que también es un sitio pues seguro, ¿no?, para los civiles gazatíes, y muchos de ellos, miles, se han trasladado allí después de que Israel iniciara sus combates en Rafah, en el sur de Gaza. Un extracto de esta crónica dice lo siguiente: en Al-Aqsa se ve a los médicos abriéndose paso entre las multitudes de personas aterrorizadas para llegar a los quirófanos. Esos médicos están retrasados por la gran masa de gente que hay allí hacinada. Y otro de los extractos del New York Times, que para mí es el más escalofriante de la crónica, es el siguiente: las escenas entre los muertos eran tan caóticas como las de los vivos. Los cadáveres yacían por todas partes mientras los familiares se agolpaban, llorando y gritando sobre ellos. Las multitudes fluctuaban mientras los cuerpos envueltos en mantas eran subidos a camionetas para ser llevados al entierro. Un relato bastante crudo, pero que es la realidad de lo que se vive allí todos los días. Y también hay que contarlo, ¿no? Claro que sí. Marta, ahora vamos a pasar a una información exclusiva que nos trae hoy el medio panárabe Middle East Eye y que tiene que ver con la propuesta de tregua presentada la semana pasada por el presidente Joe Biden. Efectivamente, Andrés, es una información en exclusiva y una copia en exclusiva que ha recibido este medio panárabe, el Middle East Eye, sobre la propuesta de alto el fuego presentada el viernes pasado, recordemos, por Joe Biden y transmitida a los mediadores de Hamás. Y bueno, pues presuntamente esta propuesta la habría elaborado Netanyahu y su gobierno. El documento concretamente se llama Principios Generales para un acuerdo entre la parte israelí y la parte palestina en Gaza sobre el intercambio de rehenes y prisioneros y el restablecimiento de una calma sostenible. El documento que presentó Joe Biden el viernes pasado es una respuesta israelí a la contraoferta del 6 de mayo presentada por Hamás. Habla este documento de 3 etapas de 42 días cada una, y pues que estas 3 etapas están interconectadas entre sí. En la primera de ellas, que consta en 14 puntos, algunos de ellos pues hablan primero del cese temporal, es importante la palabra temporal, de las operaciones y de las hostilidades por ambas partes, tanto terrestres como aéreas, y la retirada de las tropas israelíes al este de Gaza. En el día 22 de esa primera fase habría una retirada total de los israelíes del centro de la Franja de Gaza, y desde el día 1 habría una entrada de 600 camiones de ayuda humanitaria cada día al enclave. En esa primera etapa, Hamás liberaría a 33 rehenes, entre ellos mujeres, niños, ancianos, civiles, muertos o vivos, y después se hablaría de liberar a las mujeres soldado. Por su parte, Israel liberaría entre 30 y 50 presos palestinos en cárceles israelíes. Se habla de un número de ellos que cumplen cadena perpetua. También se habla, en esta primera fase del documento que presentó Joe Biden, del inicio de la rehabilitación de la infraestructura en Gaza,
observado tanto por Egipto como por Qatar como por la ONU. En la fase 2, y aquí viene el punto crítico, dice este documento supuestamente de Israel, que previo a las negociaciones, y este es el punto de fricción, podría haber un anuncio de cese total de las hostilidades y permanente, y también un intercambio total ya de los rehenes y los palestinos presos que quedaban. Y en la fase 3 se habla de un intercambio de los restos humanos que queden a ambos lados del conflicto y además de una implementación de reconstrucción de Gaza de 3 a 5 años, además de la apertura de todos los corredores terrestres para el flujo libre de las personas. Marta, sin embargo, este plan, como hemos conocido a lo largo de la semana, no deja contenta a ninguna de las partes y deja ver que no será fácil a priori llegar a un acuerdo. Concretamente, el mismo Middle East Eye dice la propuesta de Israel no garantiza el fin de la guerra en Gaza. Esta contraoferta israelí que presentó Joe Biden la semana pasada, pues hay 3 puntos de fricción. Primero, porque condiciona el alto el fuego permanente, como decíamos. Después, porque pone límites al tipo de prisioneros que se podrían liberar en esa primera fase, concretamente habla de los de cadena perpetua. Y después, que no contempla la frase evitar el asedio, que ya se había presentado en otro borrador. Por otra parte, ¿qué dice Hamás? Pues el Wall Street Journal nos da la respuesta, y es que Yahya Sinwar, el líder de Hamás, se mantiene firme, nos dice el Wall Street Journal, en las demandas del alto el fuego. Le habría dicho a los mediadores árabes, tanto a Egipto como Qatar, que no va a apoyar ningún documento de alto el fuego que no reconozca el cese total y permanente de las hostilidades. Tampoco va a entregar las armas si esto no se renegocia. Bien, vamos a ver entonces qué pasa. Marta, muchas gracias por este repaso a la prensa internacional.